Bienvenidos a la clase de puérpera quirúrgica. Para esta clase nos planteamos los siguientes resultados de aprendizaje. El primero es poder identificar algunos aspectos que son relevantes en la atención de la puérpera quirúrgica y además el poder conocer cuáles son las características de los hallazgos que vamos a encontrar en la evaluación de esta puérpera quirúrgica. A modo de introducción, nosotros sabemos que la cesárea es una intervención quirúrgica que permite la extracción del feto por la vía abdominal y esta intervención requiere de mayor observación y de mayor cuidado durante el puerperio. Esto es principalmente porque esta intervención quirúrgica, que se realiza en muchos lugares con una frecuencia mayor a la que uno esperaría, eh, sabemos que tiene inconvenientes, ¿ya? Y obviamente, como es una intervención quirúrgica, hay que tener un control estricto de esta puérpera durante el periodo que va a estar en el puerperio inmediato y después en la sala de puerperio. Por lo tanto, tenemos que evaluar elementos como lo son, por ejemplo, el dolor postoperatorio, cómo está la recuperación de la madre. Se podrían presentar a veces algunas complicaciones como hematomas, el aumento de riesgo de complicaciones asociado con el uso de anestesia o también algún tipo de infección de la herida operatoria o de infecciones del sistema urinario, ya que principalmente podrían estar asociadas al procedimiento de la cesárea. Tenemos que el puerperio, recordando un poco lo que hemos visto anteriormente, el puerperio es esta primera etapa del parto, es el periodo de que sale la placenta hasta que ya se empieza a regularizar el ciclo menstrual de la madre. Sabemos que en este puerperio hay cambios importantes a nivel físico, psicológico, social. Hay una adaptación del organismo de la mujer a estos nuevos cambios, ya desde que un cambio notorio es la disminución de peso, luego del parto por la expulsión del feto, la placenta. Por lo tanto, es importante ir viendo cómo van las transformaciones anatómicas y estas transformaciones funcionales que van a ser progresivas y de alguna manera estar atentos a los procesos involutivos del útero, a la recuperación, la incorporación, la deambulación de la madre, al que se pueda empezar a realimentar otra vez la ingesta de líquidos y la eliminación de orina y heces. Por lo tanto, dentro de las evaluaciones que vamos a estar haciendo nosotros en esta mujer que está cumpliendo su puerperio quirúrgico, nos interesa ver cambios físicos, por ejemplo, los loquios, la sutura la zona de la herida operatoria, las características de las mamas, entre otros, en los cambios psíquicos o psicológicos, los que están asociados a la adaptación del rol materno y lo relacionado con la lactancia materna. Vemos que en la evaluación de la puérpera tenemos que conocer de que hay factores de riesgo o hay condiciones también que se presentan durante el embarazo que específicamente podríamos encontrar algunas características bien particulares de las mujeres que son puérperas de cesárea. A veces las cesáreas son cesáreas electivas por algún tipo de patología que presente la madre o alguna contraindicación que impida la vía de un parto vaginal. Y en otras ocasiones tenemos cesáreas de urgencia, ya que se presentan por alguna urgencia intraparto habitualmente, que puede estar principalmente relacionado con la oxigenación del feto. Por lo tanto, este tipo de intervención quirúrgica, cuando no son programadas, hay que priorizar de que idealmente se haya hecho la profilaxis antibiótica, porque si se hacen cesáreas de urgencia donde no hay cobertura antibiótica, también aumentan los riesgos de que puedan ocurrir infecciones en el periodo del posparto. Vemos que a grandes rasgos tenemos algunas patologías, ya estas son solo algunas, hay otras más también, algunas patologías que nos podrían dar algunas posibles complicaciones durante el periodo del puerperio. Entonces, como les decía, a veces hay mujeres en las que se programan las cesáreas por patologías de base, por ejemplo, no sé, una preeclampsia severa, un GEL, una diabetes que no esté bien compensada, asociada a una macrosomía fetal, una cesárea que tenga indicación una mujer que tenga indicación de cesárea por alguna patología, y dentro de las complicaciones esperadas que podríamos encontrar están las crisis hipertensivas, las hemorragias postparto, hematomas, infecciones del sitio operatorio, por ejemplo, o infecciones puerperales como una endometritis puerperal, la anemia postparto, ya que también se deriva de la hemorragia postparto. Por lo tanto, la evaluación que vamos a hacer de la puérpera principalmente va a estar centrada en, uno, la detección temprana de síntomas y de signos que van a ser estos que nos van a entregar alguna alarma sobre
probables o posibles complicaciones que van a ocurrir posterior a la cesárea. Entonces, en el posparto inmediato, nosotros tenemos que tener la evaluación de tres grandes áreas. La primera corresponde a la identificación de patrones alterados en el área hemodinámica, también desde el punto de vista cutáneo o alguna alteración a nivel renal. Principalmente cuando hablamos de alteraciones hemodinámicas, queremos evaluar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Si es que tenemos taquicardia o si es que tenemos bradicardia. También nos interesa evaluar la presión arterial, si esta mujer está con presión arteriales por sobre 140 con sistólica o sobre 100 con diastólica, o si es que tuviese hipotensa también. Por último, podríamos ver, por ejemplo, si es que requiere de algún manejo de drogas vasoactivas, que son por parte de indicación del anestesista, en las mujeres que están en su periodo postoperatorio. A nivel de las alteraciones cutáneas, nos interesa principalmente ver si es que esta mujer está sudorosa, si es que está pálida, cómo se ve la perfusión mucocutánea, ¿ya? Nos interesaría aquí principalmente evaluar las características de la piel, porque eso nos va a dar la característica de cómo está su perfusión. Y si es que hay algún tipo de alteración renal, esto principalmente se va a evaluar a través de la sonda Foley que va a tener en el postoperado, en este periodo del posparto inmediato, ¿ya? Y esto se hace a través de la evaluación de la sonda Foley y su recolector. Entonces, ¿cuáles serían los patrones que nos darían alteración renal? Específicamente la oliguria o la anuria, ¿ya? Dentro de este periodo de posparto inmediato de la cesárea, recordemos de que el posparto inmediato o puerperio inmediato lo vamos a tener para estas mujeres que va a ser en la sala del posoperado, ¿ya? En el pabellón se realiza la intervención quirúrgica de la cesárea y después pasa al posoperado, donde va a estar en un promedio entre 2 a 4 horas, dependiendo de su condición, y esa instancia a nosotros nos permite evaluar cómo viene después de la cesárea, si es que se observa algún tipo de dolor, si es que hay sangrado, nos interesa evaluar las características del útero, el estado de conciencia de la mujer, entre otros. Vamos a ver ahora con detalle las evaluaciones que deberíamos realizar nosotros en la sala de el posparto inmediato. Entonces, dentro de lo primero, vamos a encontrar el control de los signos vitales, ¿ya? Aquí nos interesa la evaluación de la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura. Y esto es principalmente porque nos interesa evaluar el estado hemodinámico de la mujer. Aquí nosotros realizamos una valoración postoperatoria que la vamos a estar haciendo durante la primera hora, probablemente cada 15 minutos, y después de esa hora los controles los vamos a hacer cada 30 minutos. Vamos a ir graficando cada uno de estos parámetros y determinando si es que están dentro de los rangos normales o no. Y en las primeras horas del postoperatorio, la puérpera va a estar en esta sala de recuperación o sala de postoperado, ¿ya? Y luego de ese periodo de observación, como les comentaba, que son más o menos entre 2 a 4 horas, y cuando estamos seguros de que ya está estable hemodinámicamente, la mujer tiene el útero retraído, ya está este globo de seguridad de Pinar y también tiene un buen estado general, ahí recién puede ser derivada a la sala del puerperio quirúrgico. Por lo tanto, dentro del control de los signos vitales, tenemos que monitorizamos la frecuencia respiratoria, nos interesa, además de la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, ¿ya? Y esto es principalmente porque hay mujeres que van a estar sometidas a cesáreas, mayoritariamente van a estar con anestesias raquídeas, pero en algunos otros casos podrían estar con anestesia general, ¿ya? Por lo tanto, hay una acción de medicamentos que son rápidos, que requieren de la monitorización de la frecuencia respiratoria, principalmente en este periodo de las 2 a 4 horas, ¿ya? Como les digo, la gran mayoría de las cesáreas que se realizan son con anestesia raquídea, por lo tanto la mujer tiene pérdida de sensibilidad y de movilidad desde el abdomen hacia abajo, pero sí está consciente y es capaz después, cuando ocurre la cesárea, de tener este contacto piel a piel con su hijo o hija después del momento del nacimiento. En algunos otros casos se podría realizar otro tipo de anestesia y cuando es anestesia general requiere de mayor observación en este postoperatorio. Otro de los parámetros que nos interesa tener en consideración es que vamos a dejar en régimen cero las primeras 2 horas de esta mujer, principalmente quizá se mantiene solamente con hidratación, ya por vía endovenosa, pero no vamos a dar ningún tipo de alimentación ni agua tampoco por los riesgos de que pudiese haber
vómitos, náuseas y esos riesgos asociados a la broncoaspiración. Por lo tanto, después de que llega a la sala del puerperio, se reanuda recién con régimen líquido. Otro de los elementos que nos interesa evaluar en este posparto inmediato es el nivel de conciencia. Y cuando hablamos del nivel de conciencia, tenemos que considerar de que esta usuaria llega al postoperado habitualmente despierta, ¿ya? En estado de alerta, está despierta, responde probablemente a las preguntas que le podamos hacer sobre su nombre, eh, si es que está orientada, por lo tanto responde a estímulos internos y externos. Ahora, es muy importante la determinación del estado de conciencia, porque como les digo, a veces depende mucho del tipo de anestesia y medicamentos que se hayan usado con ella durante la cesárea, que podrían haber estados de conciencia alterados. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a determinar si es que esta usuaria está alerta, ¿ya? Está despierta, tiene un Glasgow de 15, o si es que esta paciente está con somnolencia, ¿ya? Si es que está con tendencia al sueño, responde de forma adecuada a algunas órdenes verbales, pero podría encontrarse todavía bajo los efectos de la anestesia, y ahí lo encontraríamos como somnolienta. También podría estar en otra condición que se conoce como obnubilada, y aquí hay respuesta a las órdenes verbales, ya, a los estímulos dolorosos, pero no a respuesta a órdenes verbales complejas, sino que solamente a órdenes verbales simples. Y después podríamos pasar ya después al estupor o incluso al coma, donde ya no tenemos ningún tipo de respuesta, ni a respuesta de órdenes verbales, ni respuesta a estímulos dolorosos. Otra evaluación que vamos a realizar en este posparto inmediato corresponde a la escala del dolor, ¿ya? Nos interesa evaluar las características del dolor, principalmente aquí en este puerperio inmediato, en el postoperado. La usuaria va a estar con analgesia endovenosa durante las primeras horas, ¿ya? Esta va por indicación del mismo anestesista. Y luego de que se suspende el aporte de suero y se suspende esta administración de analgésicos endovenosos, posteriormente, cuando se encuentra en sala, va a cambiar a analgésicos por vía oral, ¿ya? O eventualmente podría requerir algún otro tipo de anestésico en caso necesario. Lo importante aquí es evaluar principalmente el dolor, y cuando evaluamos el dolor queremos determinar cuál es la localización del dolor, cuál es la intensidad de ese dolor y cuáles son las características del dolor, ¿ya? Porque de alguna forma nos podrían indicar algún tipo de complicación temprana, ¿ya? Por lo tanto, se requiere y se necesita de una evaluación inmediata. Otro tipo de evaluación que vamos a realizar corresponde al control del bloqueo regional, y esto principalmente se hace por parte del anestesiólogo, ¿ya? Que está, el control del bloqueo regional tiene que ver con el tipo de anestesia que se ocupó y específicamente con las anestesias raquídeas. Entonces, para que la mujer se pueda ir de alta de esta sala de postoperado, se tiene que evaluar, y ahí se va principalmente a evaluar cómo está la respuesta de la mujer frente al bloqueo que se usó con la anestesia, ¿ya? Si es que la mujer puede mover los pies, si es que puede mover las rodillas, si es que puede iniciar una flexión débil de las caderas, ¿ya? Por lo tanto, si es que ya está recuperando la movilidad, probablemente se está viendo que está ya disminuyendo el efecto anestésico. Entonces, cuando hayan transcurrido el tiempo necesario, ella ya podría irse a la sala del puerperio quirúrgico. Al igual que en el parto vaginal, una de las cosas que nos interesa bastante después del parto tiene que ver con la pérdida sanguínea. Recordemos que las hemorragias postparto son una de las principales complicaciones que podríamos encontrar en el puerperio. Por lo tanto, ya sea por parto vaginal o por parto cesárea, también pueden ocurrir las atonías o inercias uterinas. Por lo tanto, es súper relevante en que tengamos un buen control de la hemorragia, ¿ya? Principalmente un control preventivo y profiláctico. Aquí nosotros podemos ocupar uterotónicos, que puede ser el duratocil o podría ser la oxitocina, que van a ir a tratar de buscar de que el útero se pueda retraer, que se forme este globo de seguridad epinar. Eso significa que el útero, al estar retraído, hace compresión de las arterias espiraladas. Por lo tanto, nosotros durante este periodo de posparto inmediato no deberíamos tener un sangrado activo, ¿ya? Posiblemente podría haber un leve sangrado, ¿ya? Pero, o que esté levemente manchado el apósito genital de la mujer, pero no debería haber ningún tipo de sangrado activo, ¿ya?
También nos interesa la evaluación del sitio operatorio. Acá no se va a descubrir la herida operatoria, ella va a venir ya con la herida operatoria cubierta desde el pabellón con un apósito y nos interesa ver las características de ese apósito. Si ese apósito se comienza a manchar, ya obviamente tenemos que dar aviso al médico para que puedan evaluar a esta usuaria. Eh, por lo tanto, una de las cosas importantes también en este periodo tiene que ver con la infusión de medicamentos endovenosos y también el balance de los líquidos. Y en el balance queremos evaluar la ingesta y la eliminación de líquidos, ¿ya? La eliminación la podemos medir a través de la instalación de la sonda Foley, con la que viene ya desde el pabellón. Podemos tener el conteo de la diuresis y con la administración de líquidos tenemos el recuento de la cantidad de sueros que se han administrado por vía endovenosa. Y también lo importante de la evaluación de la diuresis tiene que ver con la evaluación del sistema de sonda Foley. Esta usuaria va a estar con sonda Foley cuando esté en el posparto inmediato, cuando esté en la sala de postoperado. Por lo tanto, la evaluación de la sonda requiere que nosotros veamos que esta sonda esté permeable, de que se observe orina, ¿ya? Si es que hay presencia de anuria u oliguria, también tenemos que informar porque podrían haber a veces lesiones a nivel de la vejiga cuando se realizó el procedimiento quirúrgico. También nos interesa ver las características de la orina y si es que esta orina es clara, es turbia o tiene hematuria, ya que hay presencia de sangre en la orina. Por lo tanto, elementos también que vamos a considerar son dolor a nivel de la vejiga, podría haber, por ejemplo, pérdida de coágulos de sangre a través de la orina, y eso nos podría dar una indicación de que puede haber una lesión a nivel vesical. Otra cosa que también se pueden presentar y es necesario evaluar tiene que ver con los vómitos y con las náuseas. Principalmente son experiencias con las que podría cursar la mujer durante ese periodo del postoperatorio y esto tiene mucho que ver con el uso de la anestesia, ¿ya? Principalmente para la mantención o la prevención de las náuseas y los vómitos tenemos uno, la mantención de un régimen cero durante estas primeras 2 horas. Y lo otro también se pueden a veces dar medicamentos para evitar las náuseas y los vómitos, ¿ya? Tenemos otra también, esto es un resumen, una tabla de los signos vitales que a nosotros nos deberían llamar la atención y cuando se escapan de los valores normales siempre tenemos que dar aviso. Si tenemos una presión arterial sistólica menor a 90, hipotensa o mayor a 160 hipertensión, tenemos que dar aviso. La hipotensión podría estar asociada a una hemorragia, ya por hipovolemia, y la hipertensión podría venir derivada de una patología que tenía durante su gestación, que podría haber sido una preeclampsia, por ejemplo, un síndrome de HELP o una hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Lo mismo aquí también de hipertensión asociada a la presión arterial diastólica. Frecuencia cardíaca, cuando tenemos taquicardia, eventualmente podría esta mujer también estar hipotensa, también son signos de hipovolemia. O si es que está bradicardia, nos interesaría también la evaluación del estado de conciencia porque podría ser por efecto de algún medicamento eh, derivado de los medicamentos que se utilizaron para la anestesia durante la intervención o a veces podrían ser derivados de otros medicamentos. La frecuencia respiratoria también es un signo de alerta que hay que considerar. A veces hay mujeres que están durante su periodo de posparto con medicamentos como el sulfato de magnesio, que se ocupa en las crisis hipertensivas, y ese medicamento cuando tiene una sobredosis puede producir bradipnea, y cuando tenemos aumento de la frecuencia respiratoria es porque probablemente estamos cursando con algún tipo de dificultad respiratoria o con alguna afección a nivel pulmonar que podría generar de que la presión, o sea, la saturación parcial de oxígeno baje del 95%. Entonces, los invito a ver el siguiente video en donde vamos a hablar del manejo de la puérpera de cesárea en sala, ¿ya? Cuando ya pasa este periodo de las 2 a las 4 horas y llega a la sala del puerperio quirúrgico. Así que los invito a ver el siguiente video.